Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Punto de Vista. Hace poco, de manera pública, el ministro de Finanzas, ahora civil, de Israel, dijo de manera abierta en medios de comunicación que con la ayuda de Dios se anexará los territorios de Judea y Samaria, que en últimas corresponden a Cisjordania. Se los anexaría, territorio palestino. Esto ocurre después de las elecciones en Estados Unidos que dan como ganador, como nuevo presidente, a Donald Trump. Bueno, tratemos de analizar un poco qué viene ocurriendo. Yanni, se ha extendido el conflicto, se ha extendido el genocidio a toda la zona colindante con Israel. ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que hemos visto es que luego del genocidio que ha venido ocurriendo en Gaza, la Franja de Gaza, de los asesinatos selectivos y la ocupación que se ha disparado de tierras en Cisjordania, el asesinato de paramilitares colonos. Estos son civiles armados sin ninguna restricción y sin ningún control del Estado de Israel que van ocupando y asesinando palestinos en Cisjordania donde no está Hamas. Es decir, no hay ninguna justificación más allá de sacar a los palestinos de su territorio, de las tierras más fértiles, y ocuparlas. Y luego viene entonces el Estado de Israel y legaliza a estos colonos. Lo que hablabas ahorita es que ese ministro precisamente es un ministro civil de finanzas y es un ultraortodoxo, es parte de esos colonos, que lo que ha dicho es que van a ocupar prácticamente en este 2025 el territorio. Lo que ha venido ocurriendo es que se disparó entonces los bombardeos hacia el sur del Líbano, con la justificación de perseguir a otros terroristas, porque los terroristas van cambiando de color según los intereses del Estado de Israel. En este caso es Hezbollah, asesinaron a su líder emblemático y lo llamativo es que si en el sur del Líbano es donde está Hezbollah, no entiende por qué se ha disparado los bombardeos en todas las partes del territorio del Líbano, haciendo y acosando a la población libanesa. Y también lo llaman entonces una guerra. Y también conocimos entonces de bombardeos, o se han conocido bombardeos a los hutíes, y esto entonces ya nos pone, y también bombardeos, valga decir, directamente en territorio de Irán. Estamos pendientes de que pueda ocurrir una nueva incursión de bombardeos de Irán hacia Israel, y esto entonces elevar el conflicto a su máxima expresión de lo que se ha denominado el eje de la resistencia por parte de los, digamos, los movimientos de resistencia en ese lugar, Hezbollah, Hamas, los hutíes, y por parte de Israel, pues los ha llamado el eje del mal, y lo mismo Estados Unidos. Entonces, lo que ha venido es la ampliación de la confrontación de Israel hacia sus territorios, hacia población civil, porque valga decir que los muertos por centenares en el Líbano y por miles en Gaza, en su gran mayoría son civiles. Lo que vemos entonces es una ampliación del conflicto, un reacomodo de lo que ellos han llamado la guerra total, así lo ha denominado Israel, hacia el terrorismo islámico de esa zona. De limpiar la zona de terroristas islámicos, pero lo que vemos es una intención de ocupar esos territorios. Ya se habla de tomar el sur del Líbano, es decir, de ampliar los territorios ya no solamente a la Palestina, sino también al sur del Líbano. Y ya, ¿por qué no entonces ampliarlo a los hutíes, a la parte de Yemen, ampliarlo a la parte de Egipto? O sea, ¿cuál sería el límite en caso tal de Israel de ocupar territorios? Además que sigue bombardeando Siria. Siguen los bombardeos en Siria, curiosamente en los territorios donde más control del Estado se ha ocurrido, es decir, donde más normalidad, si se puede nombrar así, en el territorio sirio. Sin embargo, estas personas bombardean sin ningún tipo de autorización del Estado, sin contar con el Estado sirio, porque además no lo reconocen. Pero esto también puede ampliarse y decir que lo que ha venido ocurriendo es prácticamente limitar en Gaza los bombardeos a edificios, lo que ha producido que cada bombardeo alrededor produce 50, 60 muertos civiles que se refugian en los edificios precisamente porque es lo más sólido que hay para no estar en carpas, y sin embargo entonces los últimos bombardeos lo que hemos visto es que es a lo que está limitado Israel, de acrecentar el genocidio sin ningún control de Naciones Unidas, que lo único que hace son resoluciones,
y de lo que vemos de Estados Unidos, que lo que le dijo es que tenía que permitir, so pena de no dar más ingresos militares, obviamente, pero lo que en el camino lo que nos encontramos fueron las elecciones norteamericanas, que prácticamente le da casi que un auxilio bastante grande a Netanyahu, que lo que encuentra es casi que un respirador para, sin ningún tipo de limitación, continuar con el genocidio. Bien, preciso. Llega Trump a la presidencia. ¿Qué perspectivas hay para esta zona, el conflicto en esta zona y de paso también el conflicto en Ucrania? Lo que pasa es que uno tiene que decir que hay dos elementos que hay que tener en cuenta importantes. Sí. Trump es un político de los medios. Es un político que siempre va a vender aspectos que le agradan a la sociedad. Por eso su mensaje grandilocuente muchas veces no se compadece con sus acciones internas, ¿cierto? Es el nombramiento de ministros, el nombramiento de fichas claves en ciertos lugares, y casi que, por ejemplo, a la persona que nombra Naciones Unidas es la persona que más ha criticado Naciones Unidas y que ha dicho que Naciones Unidas como mecanismo, digamos, multinacional y como mecanismo que resuelve realmente conflictos no sirve. Y esa es la persona que nombra allí. Nombra como secretario de Estado a Marco Rubio, que es una de las personas que de frente ha dicho tenemos que cortar todo el suministro así a Ucrania. Y pues ya sabemos su posición frente a Latinoamérica, y es que Latinoamérica está tomada por una especie de castrochavismo imaginario de él, y que prácticamente el eje del mal rojo ha tomado a Latinoamérica. Entonces que él debe ayudar a salvar. Eso lo hacía como senador radical. Ahora pues no sabemos qué va a pasar como secretario de Estado, y si va entonces a empezar a una nueva plan Cóndor o un nuevo plan para librar, digamos, del castrochavismo, del comunismo internacional a Latinoamérica, como lo decía. Pero cuando uno ve las acciones que se toman internamente, esto puede ser contraproducente para los intereses de muchos de los que creen que Donald Trump es una persona de la cual se pueden fiar. Donald Trump es una persona que no le interesa absolutamente nada a ningún político, ningún color político. Vende que es un político ultraderecha cuando en realidad no lo es. Es un político negociante, es un negociante allí. Entonces cuando se acerca con Elon Musk, se acerca ese montón de empresarios a su alrededor, créanme que es esas personas las que terminan tomando decisiones. No con temas políticos, sino con temas económicos. Entonces lo que uno podría esperar, si vamos a lo que ocurre, es que Netanyahu tendría la vía libre para hacer lo que quiera, ocuparse para toda Palestina, sacar de Cisjordania a los palestinos, mandar a los palestinos para Egipto, en fin. Pero uno podría pensar, ¿y por qué no entonces mejor mandar a la cárcel a Netanyahu, ¿cierto? Y generar una negociación con alguien que no esté tan contaminado, y digo tan contaminado porque valga decir que Netanyahu tiene todos los días movilizaciones de miles de personas diciéndole, ¿y dónde están? ¿Dónde están los secuestrados? ¿Dónde están las personas retenidas que usted dijo que las iba a traer con vida y las ha traído más muertas? Muchas de ellas asesinadas por el mismo ejército israelí. Entonces, ¿no será más fácil entonces sacar del medio a esa persona tan contaminada con el genocidio y poner una cara más, llamémosla más amable, si se puede decir, que le permita una negociación rápida con Qatar, que además salió de la negociación, y que le permita entonces rápidamente llegar a acuerdos? Un cese al fuego, por ejemplo, sería en este momento clave, permitir el ingreso de un porcentaje muchísimo mayor de las ayudas humanitarias, restablecer la honra dentro de Palestina mejor, y todo esto dar como una especie de ser el salvador, que es lo que estas personas megalómanas siempre buscan. Y esto aunado a que la guerra pues en Siria, en Ucrania está cantada de que ya se va a acabar, pues prácticamente ya el que nombra es la persona que más se ha opuesto al asunto. Entonces lo que vemos es que lo que podría pasar es lo contrario a lo que está buscando Netanyahu. Y es que le va a dar vía libre para todo, porque cierro con esto, darle vía libre a todo sería permitirle que bombardeara directamente Irán, y esto va a repercutir económicamente de manera directa a Estados Unidos, porque lo que haría sería elevar de manera desproporcionada el precio del petróleo, porque además podría Irán cerrar los dos estrechos por medio de los hutíes, y por medio de Irán cerrar los estrechos por donde pasa la mayoría del petróleo norteamericano de Oriente Medio.
Entonces lo que haría sería bloquear a Estados Unidos, que creo que no va a permitirse esto, porque si lo que se vendió por medio de Trump es que lo que viene es una bonanza económica para Estados Unidos, pues subir el petróleo lo que haría es encarecer toda la economía norteamericana y esto pues sería contraproducente. Entonces creo que una cosa es lo que los medios están diciendo que puede pasar y lo que uno avisora es que puede pasar lo contrario. Bien, Gianni, ¿qué perspectiva nos queda de mediano y de largo plazo entonces con esta elección y con esta situación? Entonces, al corto plazo yo no creo que vayan a cambiar la posición de Israel ni de Estados Unidos con relación a Gaza. Es decir, el genocidio va a continuar desgraciadamente, se va a incrementar ahora por el cierre de los pasos fronterizos en el norte, lo que no está permitiendo el ingreso de ayudas humanitarias, lo que está literal matando de hambre a la población gazatí, y esto pues es un delito casi que flagrante. Yo creo que sin que uno pueda restar importancia, esto es peor que el genocidio de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y lo peor es que lo están televisando y todos los días lo vemos. Esto es peor. Y no creo que la posición de Estados Unidos cambie, y menos en un interregno, en el cambio de Biden a Trump. Biden casi que al final ya estaba restringiendo o tratando de restringir a Israel, pero lo que se podría venir con Donald Trump, como lo dijimos, es que por lo menos en el papel y por lo menos en las primeras de cambio sea de apertura a todo lo que Israel vaya a proponer y luego de un cambio abrupto para llegar a una paz y stop del genocidio. Con relación a los países del eje, pues tocará esperar porque Irán luego de los bombardeos dice que va a responder, pero lo que nos comunicaron o lo que encontramos es que hubo una comunicación de gente de Trump con gente de Irán y eso detuvo los bombardeos o detuvo la respuesta iraní. El ayatolá ha dicho que van a responder. No sé hasta qué punto eso pueda, digamos, en un momento dado mover el tablero. Creo que Rusia también está terciando para que no se incremente el conflicto más entre Irán e Israel. Pero en el primer corto plazo, digamos, no va a haber unos cambios que uno pueda decir considerables. Posiblemente para largo plazo tampoco es que sea, digamos, que se avecine algo positivo para Palestina. No vemos cómo se pueda reconocer su territorio porque el territorio de Gaza ha quedado totalmente destruido, habría que reconstruirlo. Dicen algunos estudios de la Universidad de Oxford que por lo menos 100 años tardaría la reconstrucción, porque habría que tumbar todo Gaza y volver a construir porque la caída de bombas lo que ha generado es una inestabilidad en el terreno y cada edificio, así esté en pie, es peligroso. Entonces no vemos quién vaya a financiar esa reconstrucción, quién la vaya a hacer y nos preocupa, lo que preocupa es que se la entreguen al mismo Israel. Y recuérdese que en la franja del mar de Gaza hay yacimientos de gas. Y ya Israel incluso se lo prometió a empresas inglesas, a la British, a empresas norteamericanas y a empresas italianas. Y obviamente a empresas israelíes. Entonces casi que vemos con preocupación que también parte de la reconstrucción sea entregar ese gas y con ese gas, entre comillas, financiar la reconstrucción cuando en realidad sea robar todo el gas que pueda tener el pueblo palestino y que pueda servir, si entregárselos a ellos, pueda servir para la reconstrucción no solamente de Gaza, sino construir el Estado real de Palestina. Bien, estamos ante el culmen de un Estado corporativo global en donde los negocios son la base de los movimientos geopolíticos que se realizan. Estamos también ante una crisis total de Occidente, un colapso civilizatorio. Nos toca a los pueblos organizarnos, articularnos y fortalecer otro mundo posible. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Punto de Vista.